tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme. Soy Fernando del Rincón, esto de Conclusiones. Y esta es la semana número 29. Cerramos la semana número 29 de transmitir desde aquí, desde este estudio en casa. Así que como todas las noches le digo, bienvenido. Mi casa es su casa. Esta noche vamos a estar hablando de algo que sin duda alguna marca, sí, un hecho histórico, pero además confirma lo que en mi país ha sido Vox Populi durante mucho tiempo. Claro, aún falta que se confirme una sentencia por parte de las autoridades estadounidenses. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de la detención del general Cienfuegos. ¿Quién es el general Cienfuegos? Cienfuegos fue el secretario de la Defensa Nacional de la Sedena durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El rango más alto que pueda existir dentro de la Defensa Nacional en México, en mi país. Fue detenido en Los Ángeles. Y el Vox Populi al que me refería es que todo mundo está involucrado o embarrado de alguna forma en México con el narcotráfico, incluido el ejército. Algo que se escucha a diario en el café, en el caso Ayotzinapa, en muchos escenarios, ¿no? Pero que en México nunca se había comprobado. Pero que en México las autoridades del país nunca habían tenido un caso así en sus manos. Que incluso hoy mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, en México no había ninguna investigación contra Cienfuegos. Pero sí en Estados Unidos. Y lo volvemos a ver. Las autoridades estadounidenses haciendo el trabajo que las autoridades mexicanas no hacen. El trabajo de investigación, el trabajo de seguimiento, la lucha contra el narcotráfico. ¿Dónde está el Chapo Guzmán? Chapo Guzmán está en Estados Unidos. ¿Dónde detuvieron a Cienfuegos? En Estados Unidos. ¿Dónde está García Luna? En otros rubros, ¿no? Para entenderlo. ¿Dónde está García Luna? En Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa en México? ¿No pasa nada? ¿En México no pasa nada? ¿Por qué son las autoridades estadounidenses las que tienen que hacer el trabajo? Este es otro Vox Populi en mi país. Es que todos tienen acuerdos y se van cuidando la espalda. El que entra y el que sale. Y así se la van llevando de sexenio en sexenio, de gobierno en gobierno y de partido en partido. Este es un hecho sin duda histórico. Le digo, se presume la inocencia de Cienfuegos hasta que se demuestre lo contrario. Pero ya hay sendas acusaciones por parte de la Fiscalía o de los fiscales estadounidenses que están llevando este caso. Y otro de los puntos importantes a destacar, le están cerrando el círculo a Peña Nieto, ¿eh? Le están tocando fichas muy importantes. ¿Dónde va a terminar todo esto? Porque ya como que son muchas cosas que el expresidente Peña Nieto no sabía, ¿no? O no estaba enterado. Pues ahí está de nuevo. Es por las autoridades estadounidenses, no las de México. Parece que en México no pasa nada. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Cienfuegos. Ese es el hashtag, la etiqueta Conclu Cienfuegos, numeral Conclu Cienfuegos. Sus comentarios con esta etiqueta Conclu Cienfuegos a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. Esta noticia, por supuesto, ha impactado a todos, de la que todavía, y le voy a decir, se siguen conociendo detalles, sabemos muy poco hasta el momento. Esa es la realidad. Es la detención, como le decía, del el exsecretario de la Defensa Nacional,
de México, Salvador Cienfuegos Cepeda. ¿Detenido dónde? En Los Ángeles, en el Aeropuerto Internacional. Hoy, el general retirado, que fue titular de la cartera de defensa entre 2012 y 2018, es decir, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018. La Corte del Distrito Este de Nueva York, ojo, ponga atención porque ahí va a empezar a entender de dónde es que viene esta investigación. Es la Corte del Distrito Este de Nueva York. Está acusando a Cienfuegos de haber abusado de su posición pública. ¿Para qué? Para ayudar a un cartel mexicano a traficar miles de kilos de drogas hacia Estados Unidos. Según los documentos de la Corte, se trataría del grupo criminal H2. Usted dirá, ¿y ese cuál es? Yo nunca había escuchado hablar del H2. Pues es un grupo criminal conocido por su participación en casos de violencia generalizada, incluida la tortura y el asesinato. Bueno, pues todos esos grupos son iguales, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es Fernando H2? Bueno, de acuerdo con el fiscal de distrito este de Nueva York, es una organización dedicada al narcotráfico, por supuesto, violenta, que tiene base en los estados mexicanos de Nayarit y Sinaloa, y que previamente habría sido liderada por Juan Francisco Patrón Sánchez. Durante un largo periodo, dice la Fiscalía, este cartel tuvo numerosas células en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York. A través de estas células habría distribuido miles de cocaína, de heroína, miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. En México, siempre, según la Fiscalía, H2 habría traficado cientos de armas letales y cometido horribles actos de violencia. ¿Qué más se sabe de H2 y con quién podría estar vinculado? Porque por ahí suena también los hermanos Beltrán Leiva. Vamos con María Santana, a Nueva York, para que nos cuente más detalles acerca de las acusaciones de la Fiscalía. María, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas noches. Vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué alega la Fiscalía contra Cienfuegos, además de lo que ya he venido mencionando? Te escucho con atención, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? El exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, enfrenta a 4 cargos relacionados al narcotráfico y lavado de dinero. Según la acusación presentada por la Corte del Distrito Este de Nueva York, Cienfuegos, alias El Padrino o Cepeda, protegió y ayudó al cartel H2 a traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos entre el 2015 y 2017. Según los fiscales federales estadounidenses, a cambio de sobornos, Cienfuegos supuestamente habría permitido a que el cartel con sede, como dices, en los estados de Nayarit y Sinaloa, y conocido por la violencia generalizada como asesinatos y tortura, que operara con total impunidad, asegurándose de que no se realizaran operaciones militares en su contra. De hecho, ordenaba ataques a cárteles rivales, también los alertaba cuando se presentaba algún operativo por parte de las autoridades estadounidenses. Y entre las pruebas que dice tener la Fiscalía de Estados Unidos están testimonios de algunos testigos cooperantes, también la intercepción de mensajes de texto de teléfonos móviles BlackBerry de entre Cienfuegos y miembros del cartel, donde según lo que dice la Fiscalía, Cienfuegos resaltaba la histórica ayuda que le habría ofrecido a varias organizaciones criminales de narcotráfico en México, además que presentaba a líderes de este cartel a otros funcionarios corruptos deseosos de recibir sobornos por ayudar a los miembros de este cartel. Ahora, esto se produce, como tú dices, Fernando, 10 meses después de que otro alto funcionario mexicano fuera arrestado y enfrenta cargos por narcotráfico también en Nueva York. El ex ministro, secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna,
que se encuentra también acusado por la Corte del Distrito Este de Nueva York. Se espera que Cienfuegos, después de esta comparecencia inicial en la Corte de Los Ángeles, sea trasladado a Nueva York. Eso se debería llevar a cabo en varias semanas. Podría ser trasladado incluso a la misma prisión de máxima seguridad en Brooklyn, donde se encuentra recluido García Luna. Vale destacar, Fernando, como tú dices, esta es una acusación que fue presentada en agosto del 2019 y también una orden de arresto que se emitió en contra de Cienfuegos, pero esos documentos permanecieron en secreto hasta el día de hoy, hasta que fue arrestado y fueron divulgados por la Corte del Distrito Este de Nueva York. Esta es una corte donde se llevó a cabo el juicio a El Chapo Guzmán, donde también, como mencioné, se está presentando el proceso judicial contra García Luna y también donde fue acusado y condenado el ex fiscal del estado de Nayarit, donde operaba este cartel. Y por coincidencia, quizás la misma jueza que va a llevar a cabo, que llevó a cabo ese caso contra el ex fiscal de Nayarit, también va a supervisar este caso contra Cienfuegos. Fernando. Pues será coincidencia o no, pero de nueva cuenta, María Santana, estamos viendo el accionar de las autoridades estadounidenses en temas mexicanos, mientras en México, dice el propio presidente, aquí no había nada. Extraño, completamente extraño. Es María Santana desde Nueva York. María, muchas gracias. Cuídate mucho y que tengas el mejor fin de semana que se pueda en medio de esta pandemia. Gracias, igual. Gracias, buenas noches. Estuvimos ahí en Nueva York con nuestra María Santana, ¿no? Pero claro, las noticias no llegaron de Nueva York. Lo que pasa es que hacia allá es que van las noticias prácticamente, y ahí es donde está precisamente el caso, ¿no? Los fiscales que tienen toda la información. Pero las noticias llegaron desde Los Ángeles, donde hace poco menos de 24 horas fue que detuvieron a Cienfuegos en el aeropuerto. Así que por eso me voy hasta allá, hasta Los Ángeles, a la costa oeste, donde está mi compañero Gonzalo Alvarado, con más información. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte y verte bien. ¿Cómo es que sucedieron los hechos que llevaron al arresto de Cienfuegos? ¿Qué pasó a lo largo del día? Gonzalo, te escuchamos. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte. Pues te cuento que efectivamente a casi 24 horas de que se llevó a cabo su detención aquí en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, como tú ya bien haces mención. Y es que esta detención, Fernando, quien primero dio esta noticia fue precisamente el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, a través de un mensaje de Twitter, donde decía que el mismo embajador estadounidense en México, Christian Landau, le había notificado de esta detención. En ese momento estábamos todos a la expectativa qué iba a pasar y cómo fue que se llevó a cabo esta detención. Bueno, a casi 24 horas llevó a cabo su primer comparecencia aquí en la Corte Federal que se encuentra aquí a mi espalda en Los Ángeles. Una audiencia, Fernando, que estaba pautada a iniciar a eso de la 1 de la tarde, hora local. Sin embargo, comenzó 2 horas más tarde. Y es que fue una audiencia virtual. Y es que, al igual que en varias cortes, tanto federales como estatales y locales, se siguen protocolos de sanidad, de salubridad por el COVID-19, así que esta fue una audiencia virtual. Cienfuegos compareció a través de un monitor, portando un saco oscuro, tapabocas, y desde luego entró sin estar esposado. Justo al inicio de esta audiencia, que duró aproximadamente 6 minutos, el magistrado quien presidió esta audiencia, Fernando, el juez Alexander McKinnon, comenzó preguntándole a Cienfuegos si se le habían leído los cargos penales en español, a lo que Cienfuegos contestó a través de un traductor virtual, dijo que sí. Posteriormente, el magistrado prosiguió preguntándole que si estaba él de acuerdo en que se llevara a cabo esta audiencia de forma virtual. También Cienfuegos accedió y dijo que estaba de acuerdo. En ese momento, el abogado de Cienfuegos le propone al juez que quisiera presentar un paquete de fianza, a lo que después el magistrado prosiguió diciendo, bueno, entonces el próximo martes a la 1 de la tarde estarían llevando a cabo lo que el juez dijo como una audiencia de detención. Será entonces cuando el magistrado tome en consideración o esta propuesta de su defensa legal para ver si acepta o no la fianza que le está proponiendo su abogado. Cabe destacar, Fernando, que documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que divulgaron este viernes
daban a conocer de que si en caso Cienfuegos permanecía libre en Estados Unidos mientras se llevaba a cabo su juicio, su caso judicial, podría representar una amenaza de poderse darse a la fuga en Estados Unidos, ya que según documentos oficiales ya podría contar aún con el respaldo de algunos políticos o quizás algunos miembros del crimen organizado que le pudieran ayudar a escapar. Así que va a ser muy interesante ver qué reacción y qué decisión toma el magistrado McKinnon referente a esta noticia. También cabe destacar que Cienfuegos se abstuvo en aceptar el derecho a comparecer en la próxima audiencia virtual. Es decir, la próxima audiencia de detención solo harán uso de presencia sus abogados, que por cierto también estuvieron presentes a través de un monitor. Así que vamos a ver qué sucede el próximo martes, si es que para entonces el juez acuerda y decide, como ya escuchábamos a mi compañera María Santana, de que su caso y él mismo se ha trasladado a la ciudad de Nueva York, en donde se presentaron estas acusaciones en su contra. Mientras tanto, el magistrado McKinnon dijo que por ahora Cienfuegos deberá permanecer bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, Fernando. Así es, y bueno, como hemos visto que manejan estos casos de alto perfil, lo más factible es que no se acepte esta fianza y que permanezca bajo la custodia de las autoridades estadounidenses. Eso es una proyección de acuerdo a otros casos de alto perfil. Esto no quiere decir que vaya a ser así, pero es lo que apunta por lo que hemos visto en casos de narcotráfico y de alguien de la altura de Cienfuegos. Gonzalo Alvarado, gracias, Gonzalo. Cuídate mucho, por favor. Un saludo hasta Los Ángeles. Abrazo. Saludos, Fernando. Gracias. Buen fin de semana. Gracias a ti. Buen fin de semana. A ver, Salvador Cienfuegos es uno de los exfuncionarios detenidos del gobierno de Enrique Peña Nieto, como ya le decía, como que le van cerrando, ¿no?, el círculo. No es el único, no es el único. Están en la misma situación, aunque son acusaciones de delitos distintos, y esta sí está en México, ¿no? Su exministra de Desarrollo, Rosario Robles, ¿no? Emilio Lozoya, pero ese fue extraditado, director de Pemex, exdirector de Pemex. Así que bueno, ahí hay dos piezas muy importantes. Ahora viene Cienfuegos, ¿no? Pero hay que recordar que Rosario Robles lleva encarcelada un año. Un año lleva en prisión preventiva por desvío de fondos mediante empresas fantasma. Ella dice que es inocente de todos los cargos. Este martes, precisamente, el de esta semana, un juez confirmó que Robles deberá enfrentar el juicio en prisión para evitar una posible fuga. Y además, hace solo 2 meses, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto, fue extraditado a México, como le decía, desde España. ¿De qué está acusado él? De haber recibido sobornos de Odebrecht. Pero Lozoya decidió colaborar con la Fiscalía y acusó al mismo expresidente, o sea, al mismo Peña Nieto, y a otros miembros de su entorno. ¿De qué? De comprar voluntades en el Congreso gracias al dinero de la constructora brasileña. El expresidente Peña Nieto no se ha pronunciado en torno a estas acusaciones. En todo caso, por el momento no existe ninguna causa penal contra el exmandatario. Pero cómo se le están acercando, ¿no? Ahora, ¿qué dice el actual presidente de México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, sobre esta detención de Cienfuegos? Dice, le adelanto, dice, no, pues aquí no hay nada. Pero escuche mejor esto que nos trae Rey Rodríguez. Ponga atención. Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina pues decía que era lamentable la detención de un ex secretario de la Defensa Nacional por actividades vinculadas con el narcotráfico. El presidente decía que era algo inédito y decía que no iba a permitir de que pues alguien vinculado con este caso siguiera operando. Es lo que dijo el presidente. También aseguraba que en México no se le seguía ninguna investigación al general en retiro Cienfuegos. No existe ninguna investigación en México en contra del general Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico. No existe. Nada. Esto surge de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos. Tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York que lleva los asuntos de García Luna,
y anteriormente que tuvo que ver con los asuntos de Guzmán Loera. Por supuesto que en México se generaron múltiples reacciones desde que ayer en la noche diera a conocer la noticia el canciller mexicano Marcelo Ebrard en su cuenta personal de Twitter, y donde explicaba que había sido informado de esta detención por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Lando. Un personaje que ha sido considerado tanto por políticos como por analistas en temas de seguridad, como de mucho peso, un militar de mucho peso dentro del ejército mexicano, y que ha tenido una larga trayectoria de servicio, más de 50 años, donde ocupó diferentes cargos, desde comandante de las regiones militares en Chiapas, Jalisco, Guerrero, y también realizó actividades académicas como director del heroico Colegio Militar, hoy detenido en Estados Unidos. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Pues gracias a Rey Rodríguez. Voy a marcar una pausa, vamos a profundizar con el tema. Voy a regresar con Mike Vigil. Él es veterano, exagente de operaciones internacionales de la DEA. También me va a acompañar mi paisano Juan Ibarrola. Se une a la conversación sobre la importancia de la detención del exsecretario de Defensa de México, de la Sedena, Salvador Cienfuegos, pero además, le voy a preguntar, oye, pero ¿cómo en México no hay nada nunca en contra de estos personajes? ¿Y a poco, de verdad, Andrés Manuel López Obrador no sabía nada? ¿El gobierno de México no sabía nada? De todo esto y más vamos a hablar con mis dos invitados al regresar. Mi primer invitado de esta noche estuvo 31 años en la DEA como agente especial en las divisiones del Caribe y de San Diego, también como jefe de operaciones internacionales. En ese cargo tuvo bajo su responsabilidad oficinas en todas partes del mundo, en Europa, África, Asia, por supuesto, América Latina. Ha escrito libros como Reyes de la Cocaína, El Último Narco y Plata o Plomo. Mike Vigil nos habla desde Albuquerque, Nuevo México. Mike, como siempre, un gusto recibirte aquí y me da gusto además verte bien, verte saludable en medio de esta pandemia. Bienvenido, Mike. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar en su programa ya hace tiempo, pero aquí estoy en tu casa. Gracias, Mike. Igual, bienvenido a esta que también es tu casa. Ya hace un tiempo que no charlábamos. Mike Vigil, esto es un hecho histórico porque un general secretario de la Defensa Nacional retirado de un gobierno o de un sexenio, en este caso el de Peña Nieto, nunca en la historia, Mike, se había dado. ¿Cómo calificas tú este hecho después de todo el trabajo que has hecho en la DEA? Bueno, para mí fue sorprendente porque jamás yo pensaba que iba a caer un ex secretario de Defensa de cualquier país, incluyendo México. Y entonces, para mí, eso es un ejemplo que muchas veces gente o oficiales de gobiernos están totalmente vinculados con el narcotráfico. Y en México, ahora que han cogido mucha fuerza los carteles, principalmente Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación, y están generando muchísimo dinero, es muy fácil para sobornar a oficiales de alto rango, que es una tristeza para mí, porque obviamente eso va a tener un impacto en la colaboración que se ha desarrollado por muchas décadas entre los Estados Unidos y México. Pero Mike, no, y aquí es donde te quiero preguntar, porque por las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, parece que hay nula cooperación o nula comunicación. Que el presidente de México hoy en una conferencia diga que no tenía idea
o información de que se iba a hacer esta detención, de que se le estaba investigando a Cienfuegos por conexiones con el narcotráfico, es sorprendente. Habla de cero comunicación y colaboración, Maico. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, se trata de esto, que obviamente los Estados Unidos se fuera comunicado con López Obrador si Cienfuegos todavía estuviera como secretario de la Defensa, porque eso es obvio. Pero como ahora es civil, entonces esta investigación se llevó a cabo por muchos años y no hubo coordinación con México porque Cienfuegos tenía muchos contactos adentro del gobierno y si se le fuera informado que había una acusación formal, yo creo que nunca se fuera capturado porque nunca fuera venido a los Estados Unidos. Entonces la acusación formal, Fernando, estuvo sellada hasta que se arrestó ayer en Los Ángeles. Mike, me estás diciendo algo muy importante. A ver, hay que entender que el nivel es el más alto dentro del el ejército mexicano. El secretario de la Defensa Nacional retirado en el gobierno de Peña Nieto. Pero como bien lo dicen los documentos de la Fiscalía, hay mensajes interceptados en donde se comprueba que él ayudaba a hacer conexiones con otros funcionarios. No sabemos si muchos de ellos continúan trabajando, sean parte de la estructura militar, no sabemos de qué nivel los funcionarios. Pero yo te pregunto, Mike, hay desconfianza. Hay desconfianza por parte de las autoridades estadounidenses, por parte de la DEA para colaborar con México. No hay confianza. Siempre va a haber desconfianza porque ahora se sabe que la corrupción se lleva a cabo a los altos niveles del gobierno mexicano. Entonces va a haber desconfianza de parte de los Estados Unidos. Y luego, aparte, yo creo que va a haber rencor de las fuerzas de seguridad de México contra los Estados Unidos por haber arrestado a Genaro García Luna y ahora el general Cienfuegos. Mike, ¿qué pasa ahora con el ejército mexicano? Yo lo decía al principio del programa, esto siempre ha sido el rumor, Vox Populi, todos los mexicanos siempre suponemos, pero nunca había existido algo tan contundente como lo de Cienfuegos, de que está involucrado el ejército mexicano en narcotráfico, de que está involucrado todas las fuerzas de seguridad de México. Siempre ha sido el rumor, ¿no? No hablo de los demás, pero hoy parece que es una realidad comprobada, si se llega a encontrar culpable a Cienfuegos, que el ejército mexicano está metido en el narcotráfico. ¿Qué pasa con el ejército mexicano? Esto hace que pierda completamente y esto le va a impactar al gobierno de López Obrador. De seguro, porque el ejército bajo de López Obrador está metido en todo, en construcción, el desarrollo de infraestructura, migración, combatiendo el narcotráfico. Entonces, el ejército está en una forma muy prestigiosa en México, pero hay que recordar de Jesús Gutiérrez Rebollo, que estaba metido con el cartel de Juárez, con el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. Entonces, México, por muchas décadas, desde que yo empecé a trabajar en México a los finales de los 70s, siempre tenía al ejército así como una institución donde no existía corrupción, pero sí existía corrupción, pero el gobierno tapaba esa corrupción porque necesitaban de mantener esa institución como si no fuera, no tuviera corrupción. Pero ahora se trata de esto, Fernando, que ahora detuvieron a García Luna, que era el jefe
de la Judicial Federal y ahora cae el secretario de los militares. Entonces, ya con eso se lleva a cabo un mensaje que la corrupción llega a los más altos niveles. Cienfuegos estaba trabajando con este grupo del crimen organizado H2, que era componente de los Beltrán Leivas. Y entonces, cuando hablaban en las llamadas interceptadas aquí en los Estados Unidos, se referían a Cienfuegos como el padrino. Y en una ocasión se identificó Cienfuegos porque estaban dos miembros del cartel hablando y uno comentó que el padrino estaba en televisión hablando y en eso se revisaron todos los canales, ya estaba Cienfuegos hablando y ese es como se identificó él. Pero Cienfuegos comenzó a trabajar con este grupo antes de llegar como secretario de la Defensa. Y aparte de eso, él estaba consiguiendo buques para que este grupo organizado trajera cocaína de Colombia y lo estaba introduciendo otros oficiales del gobierno mexicano a los líderes del cartel H2 para que les dieran hasta más protección. Wow. Mike Vigil, como siempre, con datos muy detallados. Mike, me da gusto verte bien, me da gusto saludarte. Sabes que siempre es un gusto tenerte. Tengo que despedirme por hoy, pero seguro te estaré molestando la semana que entra para darle un poco de aire al caso y profundizar más. Claro, y Fernando, siempre un placer de estar en su programa y para mí, como te he dicho anteriormente, el mejor programa que existe en televisión. Gracias, Mike. Muy amable, lo tomamos con gusto. Nada más no nos lo digas muy seguido porque luego se le suben los humos a mi productor Julián Zamora. Te mando un abrazo, Mike. Te mando un fuerte abrazo, Mike Vigil. Un abrazo, Fernando. Cuídate mucho. Igual. Gracias, cuídate mucho, Mike Vigil. Mike Vigil desde Nuevo México. Voy a hacer una pausa. Regreso. Vamos a hablar con mi paisano, con Juan Ibarrola, es periodista experto en temas militares y de defensa. Ya vengo con él. Estados Unidos supera ya la marca de los 8 millones de casos de coronavirus. 8 millones de casos de coronavirus. Esto de acuerdo a información de la Universidad Johns Hopkins. La cantidad de muertes también continúa en ascenso. A esta hora, al menos 218,496 personas han perdido la vida por el COVID-19. Desde la semana pasada, el promedio de nuevos casos asciende a 53,000 personas diariamente. Ya ven. Le doy la bienvenida ahora a Juan Ibarrola. Es periodista especializado en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional de México. Ha dedicado su vida profesional al estudio de los militares y su relación con la sociedad. Catedrático, conferencista, y hoy me acompaña para evaluar las implicaciones de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Al contrario, Fernando, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Buenas noches. Al contrario, qué amable, Juan. A ver, yo todavía no acabo de entender, Juan, algo que me llamó muchísimo la atención en la conferencia, en la mañanera de AMLO. No sabía nada México. No sabía nada México. Eso, uno. Dos, en México no hay ninguna investigación. O sea, es decir, no hay colaboración y aparte no pasa nada en nuestro país. ¿O cómo está la cosa? ¿Cómo interpretar esto, Juan? Yo creo que lo primero es el doble mensaje que manda el gobierno de Estados Unidos, un presidente Trump que se dice amigo del presidente López Obrador, amigo de México, pero solo para unas cosas, Fernando, porque al final de cuentas, al pedir que haya esa cooperación en otros sentidos y al no involucrar al gobierno de México en algo tan importante, tan estratégico para la relación bilateral,
tan estratégico en la geopolítica que comparten México y Estados Unidos, denota efectivamente que no hay la confianza que el gobierno de Estados Unidos dice tener en el gobierno de México. La segunda lectura de lo que mencionas es que efectivamente en México no existe una investigación en contra de Salvador Cienfuegos o en contra de militares por estos temas. Creo que es muy importante recalcar, Fernando, que en México no a Salvador Cienfuegos, sino a los secretarios de la defensa, los mexicanos no los vemos como criminales, al contrario. Recordemos a tu auditorio que en México la institución de mayor nivel de confianza para los ciudadanos son precisamente las Fuerzas Armadas. Luego entonces le da sustento al hecho de que no haya esta investigación. Demostró finalmente Salvador Cienfuegos, cuando fue secretario de la Defensa, combatir desde el Ejército, desde la Fuerza Aérea, a todos los grupos criminales del país, por lo menos desde el 2012 hasta el 2018. Importante también, Fernando, apuntar que es el propio gobierno del presidente Trump en el 2017 quien condecora a Salvador Cienfuegos. Sin duda, lo que hace el exsecretario de la Defensa de México en materia de la relación bilateral entre ejércitos, es decir, México y Estados Unidos, sin lugar a dudas es histórica, fue positiva, fue de una gran coordinación, cooperación, correlación de fuerzas. Recordemos que México fue presidente de la Junta Interamericana de Defensa, fue presidente de la Conferencia de Ejércitos Americanos, lo cual, pues sin el aval de Estados Unidos, difícilmente se podría haber logrado. Y esto en función de lo que el ejército mexicano ha demostrado, por lo menos, Fernando, los últimos 30 años, también en esta relación con Estados Unidos. Decía yo al principio del programa, Juan, porque si bien es cierto que es la institución con mayor índice de confianza, siempre ha sido Vox Populi, que están de alguna u otra forma embarrados con el narcotráfico. Desgraciadamente esto le viene a dar la razón a todos estos que sospechaban, y apoyándome más recientemente en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Pero cae en un momento, Juan, terrible para Andrés Manuel López Obrador en términos de confianza al ejército mexicano, porque López Obrador los está posicionando de forma muy estratégica. Les está dando nuevas responsabilidades que antes no las tenía el ejército mexicano. El no avisarle a Andrés Manuel López Obrador le va a dar al traste a los planes, ¿o cómo lo ves tú? Bueno, definitivamente es un impacto muy grande, y insisto, en esa confianza que se supone le debe de tener, o por lo menos es lo que promueve Donald Trump, que hay una confianza con el gobierno mexicano, pero bueno, ya estamos viendo que solamente para unos temas. En este tema tan importante, tan estratégico, no lo fue. Aquí vale la pena apuntar, Fernando, que definitivamente, aún ya a pesar de la crítica de que se escatime la acción militar en México, falta demostrar, falta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el sistema de justicia de Estados Unidos, compruebe la culpabilidad de Salvador Cienfuegos, que creo que esta es una parte muy importante. Desafortunadamente para México, Fernando, va a pasar mucho tiempo para que esto se pueda decidir, es decir, inocente o culpable en el caso del exsecretario de Defensa de México. Y por último, Juan, porque me queda muy poco tiempo, además es viernes en la noche y te estoy robando tu tiempo y agradecerte por eso. Por último, preguntarte, esto no va a parar ahí si se llega a comprobar, como lo dices tú, que Cienfuegos es culpable de lo que se le acusa. Aquí hay otros funcionarios involucrados de acuerdo a los propios documentos de la Fiscalía. Es decir, hay interceptaciones telefónicas y comunicación con BlackBerry. Esto no va a parar ahí. No debería de parar. Y insisto en la parte importante de la inocencia o de la culpa, Fernando, que creo que es lo grave. Es decir, ¿cuánto tiempo va a pasar para que esto suceda? ¿Qué implicaciones tendría para militares, para funcionarios civiles también que pudieran estar involucrados en este tema? Y por supuesto para el presidente López Obrador, que como bien lo apuntas, toda la fortaleza, todo el apoyo que le han brindado a las Fuerzas Armadas a casi 2 años de su gobierno, pues podría generar una controversia, Fernando. Y finalmente, me queda un minuto y te lo pregunto así, muy campechanamente, como decimos. Oye, las chambas se las están haciendo los estadounidenses a la justicia mexicana. Ahí está García Luna, ahora está Cienfuegos. ¿Qué está en México? ¿Por qué no pasa nada? Bueno, la realidad,
Fernando, es que los mexicanos pues no vemos a un secretario de la Defensa como un criminal. Al final de cuentas, la estrategia de seguridad por parte del presidente de México no va enfocada a dudar de esta trayectoria militar que tuvo, por ejemplo, o que tiene Salvador Cienfuegos. Y desafortunadamente sí, como bien lo apuntas, para el gobierno americano es prioritario demostrar que hay corrupción, que hay ilegalidad y que hay delitos que cometieron supuestamente funcionarios mexicanos, Fernando. Bueno, pues vamos a esperar porque lo subraya Juan y lo subrayaba yo. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Ahí están las acusaciones, de ahí a que sea culpable todavía queda un trecho y bastante largo. Juan, mil gracias. Excelente fin de semana. Me da gusto verte bien. Cuídate porque la pandemia todavía está pesada, ¿eh? Fuerte abrazo para ti y para todo tu auditorio, Fernando. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Ibarrola, periodista especializado en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional de México. A una pausa, ya regreso. Y en seguimiento al debate que no fue, el de ayer, cada uno por su lado, ¿se acuerdan? Bueno, al menos 1 millón más de personas, o sea, 1 millón más, vieron el foro de este jueves ¿con quién cree? Con Joe Biden, en comparación con el de Donald Trump. Así que los siempre preocupantes ratings de los que hace mención Donald Trump le fallaron esta vez. Los índices de audiencia que mide la firma Nielsen, que es la que mide en todos Estados Unidos, la audiencia del candidato demócrata en ABC, un solo canal de televisión, superó los 14 millones de espectadores. Las preguntas y respuestas al presidente de Estados Unidos fueron transmitidas en 3 canales en simultáneo, en 3. Y el total alcanzó algo más que 13 millones de espectadores, es decir, menos que Biden en un solo canal contra Trump en 3 canales. El 22 de octubre, supuestamente ya hasta ahora, sí habrá un debate frente a frente y abordarán temas como la lucha contra el COVID-19, el tema racial, seguridad, liderazgo y el cambio climático. Así que esta vez los ratings que tanto le preocupan a Trump, pues le fallaron. Ya regreso. Buen fin de semana, lo veo el lunes, Bolivia, mucha suerte. El lunes precisamente hablamos de elecciones Bolivia. Pásala bien.